Hola, este video es para hacer la presentación de los talleres de educación en derechos humanos que realizamos hasta el curso de cuarto básico. Cabe destacar que este curso se dividió en dos para ser abordado en primera instancia, el primer grupo conformado por Carla Quintero, Vicente Soto y Catalina Arteaga, y el segunda mitad abordado por el segundo grupo, conformado por Rosario Sánchez, Michelle Espinosa y Daphne Céspedes. La siguiente. En primera instancia, queremos invitarlos a reflexionar sobre esta interrogante. ¿Cómo creen que la educación en derechos humanos puede contribuir al desarrollo personal y social de los niños, niñas y adolescentes? Sí. Bueno, como bien dijo Michelle, con Catalina y Vicente trabajamos con la primera mitad del curso. Entre los resultados, durante el proceso de intervención pudimos observar que los estudiantes lograron comprender el significado de algunos derechos priorizados, como el derecho a la igualdad sin discriminación, a expresarse y ser escuchados, y a jugar y tener actividades recreativas. Además, pudieron ejemplificar situaciones en su vida cotidiana donde estos derechos fueron importantes. Estos resultados indicaban que la educación en derechos es fundamental para que los niños y niñas puedan conocer, comprender y ejercer sus derechos, lo que les podía empoderar y también promover su desarrollo integral. En su estudio del 2014, Lounston y otros autores subrayan la importancia de fortalecer la autonomía y comprensión de la ciudadanía de los niños y niñas a través de la enseñanza de los derechos del niño en las escuelas, ya que cuando ellos conocen sus derechos pueden desarrollar una mayor autoestima, confianza y autodeterminación, y también aprenden a reconocer situaciones de vulneración de sus derechos. En la misma línea, la preparación de los profesores y profesoras y la inclusión de los derechos del niño y niña en el currículo son elementos fundamentales, tal como concluyen Trbojevic y otros autores en el año 2021, en donde en general se destaca la necesidad de desarrollar actividades que promuevan el derecho a participar de los estudiantes y fomenten la conciencia sobre sus propios derechos. Ya terminando con este punto, para nuestra formación como terapeutas ocupacionales, el hecho de tener prácticas sobre la educación en derechos humanos nos brinda un enfoque centrado en la persona, promueve la inclusión y diversidad y también fundamenta una ética profesional sólida, tal como menciona Rodino en el año 2015. De manera tal que esto nos capacita para ser defensores y empoderar a nuestros usuarios, a las poblaciones y también a las comunidades para identificar violaciones de los derechos y para abogar para una sociedad más justa e inclusiva. La actividad concreta realizada fue un taller sobre educación en derechos humanos y se llevó a cabo en dos sesiones. En la primera se utilizaron actividades lúdicas para conocer cuánto sabían los niños sobre sus derechos humanos y en la segunda sesión se profundizó en los tres derechos priorizados que mencionamos anteriormente. Además, se empleó un PPT para explicar los derechos y se realizó una actividad de sopa de letras para reforzar el aprendizaje. Entre los aspectos positivos de la actividad que realizamos, los niños y niñas demostraron un alto nivel de participación e interés en el tema de derechos humanos, lo que permitió que ellos lograran comprender los derechos priorizados y pudieran ejemplificar situaciones en su vida cotidiana donde estos eran relevantes. En cuanto a las áreas de mejora para una próxima ocasión, se podrían incorporar más actividades prácticas y participativas que permitan a los niños aplicar directamente sus conocimientos sobre derechos en situaciones de la vida real, además de proporcionar un espacio adicional para que los niños y niñas expresen sus opiniones y comentarios sobre la actividad. Esto permitirá recopilar retroalimentación valiosa que pueda utilizarse para mejorar futuras intervenciones. Y en las sugerencias para implementar la actividad en otros contextos, esta actividad podría implementarse en contextos educativos como escuelas o comunidades para promover la conciencia y el respeto por los derechos de los niños y niñas. Además, se sugiere establecer alianzas con organizaciones locales o instituciones que trabajan en temas de derechos humanos para enriquecer la experiencia y brindar apoyo en la planificación y ejecución de las actividades. Y también se podrían desarrollar un programa más amplio y continuo en el que se aborden distintos aspectos de los derechos humanos a lo largo del año escolar para que los niños y niñas reciban información más completa y profunda sobre sus derechos y cómo poder ejercerlos. Para la segunda mitad, en el primer taller se realizaron dos actividades. La inicial estaba orientada en conocer al grupo, tanto sus nombres como sus personalidades, aptitudes y habilidades. Para esto se comenzó sorteando sus nombres escritos por ellos mismos para identificar si los elegidos querían participar de forma voluntaria en un juego con temática de descubrir un animal escogido por el grupo. En la segunda actividad se utilizó la ruleta de preguntas donde todos los niños se ofrecían a participar con el propósito de averiguar qué tanto sabían de derechos humanos. En la siguiente sesión incluimos imágenes, afiches y ejemplos cotidianos.
Además de identificar sus nombres y personalidades, podemos apreciar que la actitud del grupo es de gran motivación para participar. Saben respetar turnos y necesitan orientación para seguir instrucciones. Asimismo, observamos una correcta habilidad de lectoescritura en el grupo y se identificó que poseen escasos y pocos identificables conocimientos sobre lo que son los derechos humanos, lo cual debe reforzarse bastante. Por ejemplo, la mayoría daba definiciones bastante vagas, creyendo que los derechos humanos eran la forma de ser de las personas, no pudiendo ir a más allá de una definición. Es por esto que se optó primero enseñar lo que significaban los derechos humanos y luego enseñar algunos de estos. Asimismo, a lo largo de las sesiones, los estudiantes lograron comprender el significado de algunos derechos prioritarios, como el derecho a la igualdad sin discriminación, el derecho a expresarse y ser escuchados y el derecho a la identidad. También pudieron ejemplificar situaciones de la vida cotidiana donde estos derechos fueron importantes. Estas actividades pueden implementarse en el hogar al entregar ejemplos y situaciones de la vida diaria. González expresa que el derecho a la identidad, visto desde la perspectiva de derechos de niñas y niños, debe abordarse de manera específica. Por otro lado, Cepeda explica que si bien se conoce la definición de la igualdad y la no discriminación, esto no resulta coherente con los datos históricos y sociológicos, por lo que es importante siempre resaltar. Y por último, López menciona que siempre se debe recordar que los derechos a expresarse y ser escuchados es una cuestión de principios. Lo observado en sesiones, en la primera mitad del cuarto básico, la mayoría de los niños y niñas respondieron correctamente una guía con preguntas relacionadas con los derechos priorizados, mientras que otros estudiantes lo describieron a través de los dibujos. En el análisis desde un enfoque de derecho, la Convención sobre los Derechos del Niño señala en su artículo número 28 que todos los niños deben tener derecho a la educación, además de que dispongan y tengan acceso a información en cuestiones educacionales. En esta oportunidad, los estudiantes adquirieron conocimientos sobre sus derechos y desarrollaron habilidades para comprender cuándo han sido ejercidos y cómo protegerlos. En la interrelación y análisis desde la terapia ocupacional, enseñar sobre los derechos humanos en el currículo educativo de los niños y niñas es esencial para su desarrollo integral. Al adquirir conocimientos sobre sus derechos y los de los demás, los niños desarrollan empatía, conciencia de la diversidad y la igualdad, convirtiéndose así en ciudadanos activos y comprometidos. Aprenden a protegerse a sí mismos y a los demás, previniendo el abuso y la discriminación. Este enfoque se alinea con el marco de referencia de la OTA, que reconoce la importancia de promover la participación significativa en las actividades diarias para el desarrollo integral de las personas. Situándolo en el contexto educativo, la enseñanza de los derechos humanos promueve la participación en la sociedad y el respeto por la dignidad y los derechos de todas las personas. Ya para la sugerencia de acción para el colegio, se sugiere la realización de actividades prácticas que permitan a los niños y niñas experimentar y comprender los derechos en un contexto real. Y por último, se sugiere el uso de recursos visuales como carteles, infografías, videos o libros que presenten de una manera más atractiva y comprensible los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bueno, y respecto al análisis de la segunda mitad, lo observado en sesiones era que los niños y niñas debaten sobre los derechos humanos, sobre lo que ellos conocían, mencionando que algunos sí eh, tenían nociones de algunos, por ejemplo, el derecho a la identidad, pero también habían otros que decían no saber qué eran los derechos humanos. Por ejemplo, no sabían lo que era el derecho a expresar su opinión y o ser escuchados. Respecto al análisis desde un enfoque de derecho, la Convención de los Derechos de la Infancia, en su artículo 13, señala el derecho de buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo, por lo cual es importante que los niños sepan sobre sus derechos humanos y se le entregue esta información, bueno, a ellos. Y en el artículo 14 se menciona que se garantizarán al niño las condiciones eh, de formarse un juicio propio y el derecho a expresar su opinión libremente en todos los asuntos que le afectan al niño, teniéndose debidamente en cuenta las opiniones del niño en función de su edad y su madurez. Respecto a la interrelación y análisis de la terapia ocupacional, nosotros al darnos cuenta del escaso conocimiento sobre los derechos humanos, creemos que
un factor que puede influir, es un factor que puede influir en las actividades de la vida diaria de los niños, ya que según la OTA, las ocupaciones son actividades cotidianas que las personas realizan como individuos, en familia y en las comunidades para ocupar el tiempo y dar sentido y propósito a la vida. Con ello, es necesario que siempre se recuerden los derechos humanos y el vocabulario se vaya adaptando a medida que los niños van creciendo. Por otra parte, los niños que no conocen sus derechos pueden tener dificultad de participar plenamente en la sociedad y en el entorno. Es por esto que el modelo de ocupación humana enfatiza la importancia de la participación activa en ocupaciones significativas para el desarrollo y el bienestar de las personas. Y respecto a algunas sugerencias de acción para el colegio, nosotras decimos que se puedan organizar sesiones de discusión de grupos de niños donde ellos puedan expresar sus pensamientos y opiniones sobre temas de interés de ellos, enfatizando la importancia de la escucha activa, respetar los diferentes puntos de vista y respetar los turnos de habla. Además, también se sugieren realizar intervenciones dirigidas a los adultos responsables para que ellos conozcan sobre los derechos humanos y puedan explicarle a sus niños lo que son. Y también abordar con ellos el tema de cómo poder apoyar la libertad de expresión de sus pequeños. Por otro lado, ¿por qué como terapeutas ocupacionales debemos considerar el enfoque de derechos humanos en la educación en derechos humanos? Esto es porque enseñar a niños de cuarto básico va más allá de transmitir conocimiento, sino que también es una oportunidad para poder inculcarles respeto, inclusión y justicia. Y esta educación les proporciona las herramientas necesarias para construir una sociedad más equitativa, donde los derechos y la dignidad de todas las personas sean valorados y protegidos. Como terapeutas ocupacionales podemos influir positivamente en la vida de los niños y en el futuro de nuestra sociedad al enseñarles sobre los derechos humanos desde pequeños. Acá mencionamos a dos autores que Guajardo expresa que la terapia ocupacional desde 1960 ha participado en vulneración de derechos y es importante recalcar desde el tiempo en el que se ha involucrado porque como actual generación no podemos apartarnos de este mundo y romper ese hito histórico en el que hemos estado participando. Por otro lado, Riquelme expresa que la terapia ocupacional siempre está involucrada en derechos humanos y la terapia ocupacional es una disciplina privilegiada para asumir ese reto, ya que se encuentra en aquellos espacios en los cuales la vulneración, el riesgo y el malestar están presentes, por lo cual debemos trabajar en estas prácticas para superar estas situaciones y para construir condiciones que permitan un buen vivir en las comunidades. Por otro lado, ¿qué dicen las investigaciones sobre la educación en derechos humanos en la terapia ocupacional? Tenemos este estudio que habla sobre los alcances y desafíos de la educación en derechos humanos en la formación de terapeutas ocupacionales y es atingente de abarcar, puesto que somos estudiantes en formación. En este artículo, los principales resultados indican que la educación en derechos humanos permiten al estudiante desarrollar una perspectiva más amplia y compleja, presentando una visión crítica de sí mismo y de la realidad social. Como futuros terapeutas ocupacionales podemos potenciar nuestra accesibilidad y aplicar aprendizajes en derechos humanos en distintos contextos. Uno de esos contextos son las aulas, que fue lo que aplicamos en esta práctica curricular, enseñando sobre derechos humanos a niños de cuarto básico. En cuanto al segundo artículo llamado Lenguaje, Discriminación, Discapacidad en el entorno escolar de la educación magallánica, destaca la importancia de la terapia ocupacional en la promoción de los derechos humanos y la justicia ocupacional en el ámbito educativo. Yupanqui y otros en el 2016 argumentan que el lenguaje discriminatorio y no inclusivo prevalente de los establecimientos educacionales viola los derechos humanos de los niños y jóvenes con discapacidades, afectando sus relaciones interpersonales y su vida escolar. La terapia ocupacional, por lo tanto, tiene la responsabilidad de eliminar el apartheid ocupacional, que es una forma de discriminación que limita las oportunidades de las personas, modificando las barreras sociales que contribuyen a la discriminación. Un enfoque basado en los derechos humanos, asegurando la participación activa de los estudiantes con discapacidades en su educación. Bueno, ya para finalizar, nos gustaría agradecerles por su atención y por escuchar los resultados del análisis que realizamos. Nos gustaría decirles que no duden en hacernos llegar sus comentarios o algunas observaciones que tengan, incluyendo cualquier aspecto que deseen comunicarnos. Aquí pueden ver también nuestras referencias utilizadas
Y eso sería todo. Muchas gracias.